prácticamente hemos estado resaltando información pertinente e importante sobre las diferentes ramas de la filosofía, porque hablar de la filosofía o hablar sobre la historia de la filosofía, claro está, con las reflexiones y todo el ejercicio de la crítica, de la problematización, que es algo propio de su naturaleza, pues es lo que hemos venido haciendo con cada una de las disciplinas, ¿ok? Desde el inicio de la asignatura, porque hablar de la filosofía es hablar de la tarea que cumplen cada una de las disciplinas. Muy bien, hay que tener en claro que la filosofía está dentro de las ciencias humanas y como tal hace un estudio de toda la realidad a un nivel real y a un nivel ideal, ¿no? Esto es muy importante porque todo esto tiene que ver con su característica de ser totalizante, ¿no? De ser totalizante. Eh, el trabajo que hace la filosofía o la naturaleza de la investigación filosófica no es la misma, pues, no es la misma, no es idéntica, no es igual a la investigación que se hace en las ciencias naturales. La filosofía no hace uso de la experimentación, como lo hace la física, la química, la biología. La filosofía hace uso de métodos discursivos, de métodos intuitivos, para poder generar una reflexión, vamos a decir, más cercana, más objetiva sobre las cosas, sobre lo que hay, ¿no? Ya lo dijo Hegel, cuando hablamos de conceptos de filosofía, la filosofía es el saber efectivo de lo que es, ¿no? Y lo que es cuánto, es todo cuanto existe y todo cuanto hay. Muy bien, cada una de las disciplinas de la filosofía fundamentalmente reflexionan, ¿sí? Reflexionan sobre asuntos, sobre diversos problemas existenciales. En las dos últimas clases hemos estado hablando sobre ética, esta ya la novena, ¿sí? Ya estamos a puertas también, ¿ok? Faltan 3 clasecitas y ya también, ¿no? Terminamos, ¿ok? Entonces, en las últimas clases, en las dos últimas clases hemos estado hablando sobre una rama fundamental, no hay que confundir las ramas fundamentales de la filosofía jóvenes con las ramas especiales, ¿ya? Porque las fundamentales, pues vamos a decir que son las más importantes. La ética, la epistemología, la estética, entonces son ramas fundamentales, ¿ya? Eso hay que tenerlo en claro. La antropología filosófica, ok, no confundir epistemología, que es teoría del conocimiento científico, con nociología, que es teoría del conocimiento en general. Bueno, hablamos sobre el sentido de la ética, cuál es la razón de ser de la ética, y bueno, no hay mucho que decir porque creo que tenemos en claro sobre la importancia que tiene la ética en la vida del hombre. Pero también hay que tener en claro de que la ética y la política pues no están divorciadas. Al menos para los filósofos de la antigüedad, la ética y la política van de la mano, porque el buen político, la buena autoridad, ok, no solamente conoce de este arte de la política, porque también es un arte de gobernar, como se dice. No solamente saben de que es un arte de gobernar, sino que este arte de gobernar tiene que estar orientado, tiene que tener un soporte de valores, de normas, de principios. Muy bien, vamos a hablar sobre el sentido de la política. ¿Cuál es la razón de ser de la política?
¿Por qué se habla tanto de la política? ¿Quién es político? ¿Será cierto lo que decía Aristóteles de que el hombre es un animal político? ¿Que la política es algo inherente a la condición del ser humano? ¿Por qué muchas personas se declaran politofóbicas? No quieren saber nada de la política, le sienten odio, adversión cuando se habla de la política o respecto a la clase política. ¿Por qué debemos de hablar de política en estos tiempos, aquí y ahora? Eh, Retomo lo que señala Aristóteles. El hombre es un animal político. El hombre es un animal político. La política es algo propio de la naturaleza del ser humano. A través de la política, el hombre dialoga, el hombre discute y el hombre puede llegar a establecer consensos. Ahí radica la importancia que tiene la política como una actividad propia y exclusivamente humana. Gracias a la política, el hombre puede comunicarse con los demás, puede dar a conocer su libertad de pensamiento. Puede haber ese contraste entre pensamientos entre unos y otros, pero se puede llegar a consensos. A esto también Aristóteles lo conoce con el nombre de la amistad cívica o la amistad política, la amistad política. Por aquí, hablar de la política, pues necesariamente tenemos que remontarnos hace más de 2000 años y recordar a un grupo de filósofos, sobre todo los filósofos griegos de la antigüedad. No olvidemos que la filosofía fue considerada la madre de todas las ciencias. Muchas de las ciencias florecientes hoy nacieron en el campo de la filosofía. Hoy se habla de la ciencia política, se habla de la teoría política, se habla de la filosofía política, ¿no? Claro que hay un vínculo, hay una conexión entre teoría política, ciencia política, filosofía política. Hablar de la política desde la tradición griega es recordar a Platón con su obra muy famosa llamada La República. La República es una obra fundamentalmente con las ideas políticas de Platón. ¿Cómo debe ser la sociedad ideal? En esa obra nos habla sobre los sistemas o formas de gobierno, ¿no? Nos habla sobre las características que debe de tener el gobernante. En este caso, las características del rey filósofo, porque Platón considera que es el filósofo, el rey filósofo, quien debe de asumir estas responsabilidades mayores de poder conducir a la polis, ciudad, estado. También por ahí recordamos a Aristóteles y su obra, La Política, donde desarrolló justamente sus ideas, su pensamiento filosófico político, la política. De Sócrates. Sócrates estuvo más involucrado con la ética, estuvo más involucrado con la filosofía moral, porque la ética también se le conoce con el nombre de filosofía moral. Entonces estuvo más involucrado con la filosofía moral, pero eso no quiere decir de que era ajeno al 100% a lo que es la actividad política. No, 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 para nada. Porque recordemos de que Sócrates fue acusado por los sofistas Anito, Mileto y Licón, sus principales acusadores, por no obedecer las leyes de Atenas. Y Sócrates dijo, un momento, yo sé cuáles son las leyes,
dentro de una organización, vamos a decir, política, dentro de un sistema democrático directo, porque la democracia era directa en aquellos tiempos, nuestra democracia actual es representativa. Entonces Sócrates dijo, yo conozco las leyes de Atenas y las respeto como buen moralista, no las desacato. Ya dijo Sócrates en algún momento incluso, aún el hombre bueno, el hombre bueno debe de obedecer las malas leyes. O sea, el hombre bueno aún debe de obedecer las malas leyes para no dar el mal ejemplo y para que los otros las quebranten. O sea, así pensaba Sócrates. Y cuando lo acusan de desobedecer las leyes, pues eso no es correcto porque Sócrates conoce las leyes, sabe de política, sabe qué significa una democracia directa. Lo acusan de corromper a la juventud ateniense. Falso. La juventud ateniense lo buscaba a Sócrates porque lo consideraban un maestro divinizado que podía responder las inquietudes y las preguntas que sus propios padres o que otras personas no podían responderlo con la facilidad y con la fundamentación que daba Sócrates. Entonces Sócrates estuvo más involucrado con su intelectualismo moral, ¿no? Recordemos que el mayor de los bienes es la virtud, es decir, el conocimiento, y el peor de los males es la ignorancia. El hombre hace el mal porque ignora, y al ignorante hay que educarlo, no hay que castigarlo, hay que educarlo, ¿sí? Hay que educarlo, ¿ok? No como por ahí alguien dijo, ¿no? Creo que fue Rousseau, eh, educada al niño para no castigar al hombre, ¿no? Para no castigar al hombre. Bueno, entonces Sócrates estuvo más involucrado con las cuestiones morales, pero no le fue ajeno a la actividad política, ¿ok? Por ahí hay muchas personas influyentes, muchos filósofos políticos influyentes, por ahí están dejando a los clásicos, por ahí están John Locke, Montesquieu, Voltaire, ¿no? Diderot, Rousseau, entre otros. Aquí tenemos algunas imágenes cuando nos referimos a política, a la actividad política, y tú me vas ayudando. Hay una imagen, lado izquierdo, parte superior, se le está anulando a un derecho fundamental. ¿A qué derecho nos estamos refiriendo? ¿Y de qué generación? La Derecho a primera, la expresión, dígame, derecho a la expresión, no le escuché bien. Ok, y la ¿de qué generación segunda, estamos hablando de derechos humanos? Primera, segunda, tercera. Estamos hablando fundamentalmente, está bien lo que dices, se está anulando la libertad de expresión, la libertad de opinión, estamos hablando de un derecho, derechos de primera generación, llamados derechos individuales, civiles o políticos. Los derechos de segunda generación, por ejemplo, correspondería aquí, la segunda imagen, la que está abajo, ¿no? El derecho al voto, es un derecho colectivo, llamado también derechos económicos, sociales o culturales, ¿no? Los derechos de segunda generación. Y cada una de estas imágenes, por ahí encontramos la democracia. Es que cuando hablamos de política, jóvenes señoritas, tenemos que hablar también de ideologías. Y la democracia, ok, es un tipo de ideología. Claro, es un tipo de ideología que tiene pilares, que tiene principios. Es un tipo de ideología que tiene como base fundamental de que el poder emana del pueblo, de que el poder nace del pueblo. El poder lo tiene el pueblo. Y vamos a resaltar a lo largo de toda la clase la importancia de la democracia. Porque la democracia, a pesar de todos los errores que pueda tener, a pesar de que se habla de corrupción, de injusticia dentro de un sistema democrático, pero a pesar de todo eso es mejor que los sistemas dictatoriales, cerrados, totalitaristas, donde solamente unos cuantos
se creen los amos y señores del mundo, donde solamente unos cuantos se creen los dueños de las vidas de las otras personas. Hablamos de nazismos, hablamos del fascismo, hablamos de comunismos, etcétera, etcétera. La democracia, con todos sus defectos, es el mejor de los sistemas de gobierno. Y son más de 180 países, 190 países a nivel del mundo, justamente, que están, ¿no?, afiliados a la Organización de las Naciones Unidas y practican el sistema democrático. La participación ciudadana. Es fundamental la participación ciudadana. Fundamental. Cuando hablamos de actividad política, porque estamos hablando de política, la participación ciudadana es fundamental. Ya lo dijo Aristóteles. Ya lo dijo Aristóteles. El hombre es un animal político y lo político justamente tiene que ver con una participación honesta, una participación justa. O sea, el ciudadano de la antigua Grecia tenía que estar involucrado con los problemas de la polis. No tenía que ser ajeno, porque cuando le es ajeno, esto puede degenerar la democracia, puede degenerar en demagogia, puede generar en tiranía, en corrupción. ¿Y cuánta razón tiene Aristóteles? El pueblo tiene que ser como un Argos, como el hombre vigilante, como el hombre que fiscaliza a sus autoridades, porque no me dejarán mentir. Las autoridades, ¿cuánto quedarán de que la participación ciudadana sea mínima? De que las personas estén alejadas de la actividad política, que no les importe la actividad política, porque eso sí les convendría y eso no es bueno para la democracia, porque uno de los principios de un Estado de Derecho dentro de una democracia, jóvenes señoritas, es justamente el control ciudadano. ¿Y qué significa el control ciudadano? Significa de que las autoridades deben de rendir cuentas al pueblo. Las autoridades deben de rendir cuentas al pueblo. Ese es solo un principio, porque hay otros principios como el respeto irrestricto a los derechos humanos, que es un principio fundamental dentro del Estado de Derecho, dentro de una democracia, ya que estamos hablando de política. Otro principio fundamental es el principio de separación y autonomía de los poderes. Es decir, que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial son autónomos en sus funciones. Claro que tienen que realizar un trabajo coordinado, pero son autónomos. Cuando no se habla de democracias, pues estamos hablando de dictaduras. Por ejemplo, en la década de los 90, el Perú vivió pues vamos a decir, años de dictadura, donde el poder ejecutivo concentraba todos los poderes. El poder judicial y el poder legislativo estaban a la orden y al servicio del poder ejecutivo. Entonces, cuando esto sucede, estamos hablando de dictaduras, porque no hay autonomía, no hay separación de poderes, ¿no? ¿Y qué es un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho es una teoría ética y política, donde el poder, que es un asunto muy importante cuando se habla de política, donde el poder se delega a un sistema de normas jurídicas. Es decir, que las autoridades que tienen el poder, como el presidente de la República, los ministros, los congresistas, tienen que hacer uso de ese poder, pero de acuerdo a un marco jurídico. Es decir, que no pueden hacer un uso del poder para destruir, un uso del poder para robar, un uso del poder para generar más pobreza, más miseria, para poder librarse de responsabilidades, de actos corruptos, de nepotismo, de tráfico de influencias, de asociación ilícita para delinquir, obstrucción de la justicia, etcétera, etcétera. Pero, como dijo Adela Cortina, filósofa española, hecha la ley, ¿qué más? ¿Cómo se completa? Hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Así es, ¿no? Hecha la ley, hecha la trampa. ¿Y qué significa hecha la ley, hecha la trampa? Significa de que como que los que tienen poder van acomodando las leyes
bajo un criterio de conveniencia. Es por eso que cuando hablamos de política se resaltan muchos asuntos, resaltan muchas categorías y en especial el poder. El poder es un asunto muy importante cuando hablamos de político, de filosofía política, el poder. Y le ponemos al acento en el poder político. También hay poder económico, también hay poder social, pero le ponemos el acento en el poder político. El poder político que debe estar regulado dentro de un marco jurídico. ¿Ok? Muy bien. Por aquí, los derechos humanos. Y esto es fundamental. Cuando se habla de política, pues no podemos dejar de lado los derechos humanos, porque no tendría sentido hablar de actividad política. Claro, porque la actividad política es una actividad que el hombre la desarrolla, que el hombre la realiza. Y la actividad política, al menos, debe de tener la consigna, ¿sí?, de respetar los derechos humanos por sobre todas las cosas. Y bueno, una vez más digo que dentro de las democracias, sí, se puede, esto es bastante claro, esto es un principio de las democracias, no es un principio de otros sistemas de gobierno, porque un sistemas nazistas, por ahí recordando a Benito Mussolini, o fascistas, ¿no? Benito Mussolini o Francisco Franco en España o Adolfo Hitler como nazista, pues eran sistemas cerrados donde no había un respeto a los derechos humanos. ¿Qué libertad de expresión? ¿Qué vas a estar saliendo a protestar a las calles? ¿Qué libertad de asociación, de reunión? ¿No? Nada. Es que la historia de la humanidad es una historia de violencia, es una historia de derramamiento de sangre y esto como que ha tenido que ser necesario para poder hablar de democracias, para hablar de derechos humanos, porque ya lo dijo Spencer, la historia de la humanidad ha pasado por varios estadios. Por ahí tenemos lo que es un estadio de salvajismo, ¿no? Hay un estadio de salvajismo. El hombre tiene un comportamiento de salvaje, ¿no? Luego por ahí hay otros estadios, un estadio de la esclavitud, y por ahí también ya, ¿no? Ya pues con el avance del tiempo hablamos de un estadio de la civilización. Ayúdame. ¿Qué términos o conceptos sugieres cuando se habla de política? A ver, todos ahí pensando. Gobierno, sigan escribiendo ahí, yo voy dando lectura, modelos económicos. Gobiernos, modelos económicos. Ya, ok, correcto, correcto, correcto. ¿Algo más por ahí? ¿Algo más? ¿Algo más por ahí? A ver. ¿Algo más? Mm. Democracia, ok, listo, muy bien, vale. Centralismo, ok, sí, tiene que ver. Claro, ok, poder, excelente. Muy bien. Listo, ok, gracias, gracias. Sistemas de gobierno, claro. Ideologías. El poder es un asunto clave, clave, clave. El poder. Formas de gobierno, ok. Hablamos de Estado también. Hablamos de justicia. Hablamos de libertad. Claro, igualdad. Yo les pregunto, organizaciones, correcto, partidos políticos, ¿la corrupción tiene que ver con la política? ¿Sí o no? ¿Hablar de política es hablar de corrupción? ¿Sí o no? ¿Tiene que ver con la política o no? Claro, por supuesto, la corrupción. Claro, es inevitable.
la corrupción es la partera de muchos males. Mientras más corrupción haya, pues va a haber mayor índices de pobreza, mayor índices de analfabetismo, mayor índices de desnutrición, desigualdades sociales, las brechas sociales van a ser cada vez más elásticas, ¿no? Entonces, la corrupción, pues, es la partera de muchos males. Ya por eso Platón y Aristóteles hicieron clasificación de los gobiernos, ¿no? Por ahí, bueno, para Aristóteles la democracia, la monarquía, la aristocracia, pero del conocimiento, no de los que tienen más billete, eh, eran buenos sistemas de gobiernos, ¿no? Claro, una monarquía, pero una monarquía, vamos a decir, no de esas monarquías absolutistas, ¿no? Pero sobre todo hay que resaltar la democracia, la aristocracia, ¿no? Porque sus degeneraciones, estaríamos hablando de las tiranías, demagogias, eso no es algo correcto. Para Platón, la democracia no es un buen sistema de gobierno. Aunque no lo crean, para Platón, la democracia no es un buen sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque Platón considera que en la democracia se da mucha libertad. Hay un vicio, hay un exceso de libertad. Hay un exceso de libertad donde el ignorante es como un ejemplo, ¿no? Es como que el ignorante quiere gobernar, a pesar que no sabe gobernar, quiere gobernar, o aquella persona que no está preparada, pero tiene mucho dinero, pero igual quiere gobernar. Entonces, Platón dice, no, acá se da mucha libertad, no, así no se puede. Entonces, la democracia no es un buen sistema de gobierno porque se excede en libertad y esto no garantiza la armonía entre las clases sociales dentro de la polis. Por eso que Platón, pues, ¿no? También, ¿no? Por ahí habla mucho del rey filósofo, también está de acuerdo con una aristocracia, pero de los que más saben, ¿ok? El poder es un asunto muy importante, no hay que olvidarlo. El poder, creo que es decir, creo que el punto más importante cuando se habla de la política, el poder, ¿no? El gobierno del filósofo, muy bien, el gobierno del filósofo, quien tiene una virtud, ¿no? La virtud de la sabiduría, ¿no? La virtud de la sabiduría. Esto ya se habló, ¿no? Cuando por ahí se habló de las partes del alma, ¿no? ¿No? De las partes del alma, ¿no? La racional es para el gobernante, la virtud de la sabiduría, ¿no? Ok, muy bien, seguimos. La política, la democracia son términos que no nacieron hace un siglo, 2 siglos, 3 siglos atrás, sino hace más de 2000 años, siglo V antes de Cristo. Estos términos de democracia, estos términos de política, tienen sus raíces con los filósofos griegos. Es por eso que no en vano se dice pues que la filosofía fue la madre de todas las ciencias. Es un título muy grandioso, muy maravilloso que se le dio a la filosofía. Muchos dicen el mundo de hoy no sería igual si los filósofos no hubieran hecho tanto, ¿no? En diferentes campos del saber. Pues el término política proviene del griego polis, que significa ciudad. Polis, ciudad. Ciudad-estado, ¿ya? Lo completo es ciudad-estado. Y Atenas era la ciudad-estado más importante, la más grande. Habían otras, Corinto, Esparta, Mileto, Heráclito de Abdera, ¿no? Pero Atenas era la más grande. Por tanto, la polis es el hábitat natural de los animales políticos. El hombre es un animal político. Eso resalta Aristóteles, no olvidar, no es Sócrates, no es Platón. El hombre es un animal político. Eso lo resalta el gran Aristóteles. Eso no hay que olvidar. Dice donde se relacionan y colaboran para establecer las leyes y crear las instituciones en las que se basa el orden social y la justicia, ¿no? Entonces esto es muy importante. El hombre es un animal político, ¿no? Esto es
Esto es algo que lo encontramos en las ideas de Aristóteles. Algunos por ahí dijeron, no, esto es de Sócrates, esto es de Platón. No, 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 esto se resalta en la política de Aristóteles, se resalta en la política de Aristóteles. Sócrates dice que el hombre es un ser racional, es un animal racional, ¿ya? Sí, lo racional lo resalta Sócrates, pero lo político es muy notable en Aristóteles. Ahora, donde se relacionan y colaboran para establecer las leyes y crear las instituciones en las que se basan el orden social y la justicia. Las instituciones deben ser garantes del establecimiento de un orden social y sobre todo de la justicia. Recordemos que Platón consideraba son 4 virtudes cardinales, ¿ah? 4 virtudes cardinales: la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. La más importante es la justicia. Y la justicia es como la columna vertebral, porque Platón decía, si hay justicia, hay paz. Si hay justicia, hay armonía entre las clases sociales. Si hay justicia, la gente vive bien, porque la justicia es un valor fundamental dentro de la polis, ¿no? La justicia, no olvidar esto. Muy Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Perdón, acá abajo dice, Platón en su obra La República, no está con rojito La República, fue, dice, el primero en considerar a la sociedad política en su conjunto como un sistema de funciones interrelacionadas, como una estructura ordenada. La sociedad política es una estructura ordenada. En la sociedad política están fundamentalmente los gobernados, está el gobernante y las leyes, pues, ¿no? Que no debe de faltar. La sociedad política es una estructura ordenada. ¿Ok? La política es la ciencia de la gobernación de un Estado o nación, y también un arte de negociación para conciliar intereses. Muchos autores definen a la política como el ejercicio del poder, porque se entiende a la política como una de las tantas maneras de ejercer poder con el fin de medir las diferencias de intereses entre pares en una sociedad particular. Es más, la característica más importante es que es una forma de poder. En ciencia política se trata de la forma de actuación de un gobierno frente a determinados temas sociales y económicos de interés público. La política de educación, la política de seguridad, la política salarial, la política de vivienda, la política de medio ambiente, etc., las cuales generalizan el término políticas públicas. En un sentido más amplio, el término política puede ser usado como un conjunto de reglas o normas de una determinada situación. Por ejemplo, una empresa puede tener una política de contratación de personas con discapacidad o de no contratar a mujeres con hijos menores de edad. La política laboral de una empresa se define también por su visión, misión, valores y compromisos con los clientes. ¿De dónde proviene el término política? El término proviene del latín politicus, y este término del griego política, una derivación de polis, que designa aquello que es público, o políticos, que significa civil, relativo al orden de la ciudad o los asuntos del ciudadano. ¿Cómo se originó la política? La política tiene su origen en la misma sociedad humana, ya que el ser humano es un ser social. Buscó desde el principio la compañía de otros y formó cada vez sociedades más complejas. Eso no fue posible sin algún tipo de organización. De esta manera, las familias y los grupos que formaban al unirse pudieran tomar decisiones de forma mucho más eficiente. En las primeras ciudades y asentamientos humanos, las personas estaban obligadas a aprender a convivir. Debían idear algún tipo de código de conducta que facilitara la paz social. En principio, las religiones ocuparon un rol importante en la conducción de las masas, permitiendo implementar códigos éticos, morales y mecanismos de gobernabilidad. Muchos siglos después, los reyes fueron los que ejercían poder, quienes ocupaban el trono por el supuesto derecho divino. Más adelante, las repúblicas ocuparon el lugar de los reinos y los presidentes el de los reyes. ¿Para qué sirve la política? La política surgió como una necesidad de los individuos de organizarse con el propósito de tomar decisiones,
cumplir objetivos y llegar a acuerdos y facilitar la vida en sociedad resolviendo conflictos de manera democrática. Se cree que tiene sus inicios cuando la sociedad empezaba a organizarse de manera jerárquica y algunos individuos obtenían poder por sobre el resto, por lo que se sostiene que la política es tan antigua como la humanidad. En un sistema democrático, los ciudadanos eligen a ciertos individuos para que ocupen los principales cargos políticos y, desde allí, los representen frente a los conflictos o situaciones propias de la vida en comunidad, tanto en plano interno como externo, en relación a otros países. En resumen, la política es el ejercicio del poder. Es por esto que, en muchos países modernos, los cargos más altos, como el de presidentes, legisladores y jueces, tienen poderes limitados. O sea, ellos no son todopoderosos y sus poderes tienen límites. Bueno, ya se tiene, vamos a decir, una idea incluso, ¿no?, un poco más extensa de lo que abarca, de lo que comprende la política, ¿no? Claro, ok. Hay ideas nuevas por ahí, incluso se habla de la política en el campo de lo laboral, ¿no? Por ahí se habló sobre la ciencia política que aborda, ¿no?, sobre todo el modo, ¿no?, el modo de gobernar respecto a un tipo de ideología, ¿no? En este caso resaltando la democracia. La política le permite al hombre organizarse, le permite al hombre vivir en sociedad. La política nace como una necesidad del hombre para poder organizarse, porque no todos pueden tener poder, jóvenes, no todos pueden tener, vamos a decir, un poder político de jerarquía, ¿no? Por ejemplo, el artículo 43 de la Constitución Política del Perú señala que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Hay un solo jefe de Estado. La máxima magistratura lo ocupa en este caso el señor Castillo, presidente de la República. Hay 130 congresistas, no son 200, no son 500. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver mucho justamente con la organización política. La organización política dentro de un Estado de derecho, porque dentro de un Estado de derecho también hay que hablar del imperio de la ley. Ni el presidente de la República puede estar por encima de la ley, los ministros menos. Hay un respeto a la ley. Entonces, hablamos de un poder dentro de un Estado de derecho, dentro de un marco jurídico y un poder limitado, aunque muchas veces en la práctica, lamentablemente, esto no se cumple. Por eso es que le digo, la democracia teóricamente es muy bueno, pero en la práctica falta mucho, pero falta mucho todavía por hacer, ¿no? Por mejorar en todo caso. No olvidar que tiene sus orígenes, pues, ¿no?, con el término polis, ¿no? Porque es el término que lo utilizamos, ¿no?, que se encuentra en los libros, polis, ciudad-estado, politicus. Se encuentra, pero los grandes especialistas en política, cuando hablan, pues van a referirse necesariamente a la polis. La filosofía política es una filosofía especial, ¿ok? Se podría señalar que la filosofía política es un saber que se ocupa de las interacciones sociales y motiva discusión, conflicto respecto de la manera como se debería distribuir y organizar el poder. Vamos. Muy bien, como te dije, hay ramas de la filosofía que son fundamentales, ¿ok? Que datan hace más de 2000 años, pero también hay filosofías especiales que no necesariamente datan hace más de 2000 años, sino por ahí hablamos del siglo XIX, ¿ok? Siglo XIX, siglo XX, las éticas aplicadas, por ejemplo, las éticas aplicadas no son hace más de 2000 años, las éticas aplicadas sobre todo son del siglo XX, ¿no? Por ahí solamente por citar la ética empresarial, ¿no? Más o menos en la década de los 70.
¿no? En la década de los 70, pues no, esto tiene importancia, ¿no? Tiene mucha importancia, la ética empresarial, la ética ambiental, la ética profesional. Esto es sobre todo importante o se le toma la debida importancia en el siglo XX. Muy bien, la filosofía política, jóvenes, señoritas, es una filosofía especial. Es una filosofía que va a reflexionar sobre todo dentro de la actividad política, así como la epistemología permite reflexionar sobre en el terreno de la ciencia, en el terreno de la ciencia, ¿ok? La filosofía política nos permite reflexionar en asuntos como, por ejemplo, formas de gobierno, ideologías, el poder, por ahí ustedes lo han dicho, ¿ok? El poder, eso está muy bien. El poder es un asunto fundamental. Las instituciones, hablar del Estado, ¿ok? Son asuntos que tienen que ver con la filosofía política y no olvidar que la política nace en la sociedad, por eso Sócrates dijo que el hombre es un ser social por naturaleza, la política es una necesidad que lo llevó al hombre justamente a querer tener una vida más organizada, más institucionalizada, ¿no? Entonces, la filosofía política es un saber que se ocupa de las interacciones sociales, relaciones humanas, jóvenes, relaciones humanas, interacciones sociales. El hombre tiene la necesidad de dialogar, de discutir, de llegar a consensos. Miren, por ejemplo, por ahí les hablé sobre el animal político de Aristóteles o la amistad política, ¿no? Porque la amistad política también es la capacidad que tiene el hombre más allá de sus diferencias de pensamiento a llegar a consensos. Por ahí podemos recordar a nuestros congresistas. ¿Cuántos congresistas tenemos en el Parlamento, jóvenes? ¿100, 150, 120, 130? ¿Cuántos? 130. 130. 100, muy bien, 130 congresistas. Y no me dejarán mentir, muy bien, 130, no me dejarán mentir que nuestros congresistas casi todo el tiempo paran peleando, discutiendo, se paran insultando, se dicen de todo, de todo, de todo. Se olvidan incluso pierden, como se dice, esa diplomacia, pierden esa diplomacia, pierden ese comportamiento que deberían de tener como padres de la patria y se comportan más bien muchas veces como, no sé, personas no se parece que estuvieran en un mercado, ¿no? Porque a veces pasa eso, no parece que estuvieran en un mercado porque se dicen cada cosa, cada disparate que ya pues sorprende, ¿no? Bueno, ya ni siquiera nos sorprende ya creo en estos tiempos, al comienzo creo que sí nos sorprendía. Bueno, a lo que voy, a lo que voy. Más allá de que se pelean y todo, tienen que llegar a consensos, tienen que aprobar leyes, proyectos de ley o simplemente desaprobarlos, porque la tarea fundamental del congresista es la de fiscalizar y la de legislar, eso no olvidar, fiscalizar y la de legislar. ¿Hacen un tipo de actividad política? Sí, por supuesto. ¿Tienen poder político? Sí, tienen poder político. Yo les pregunto, ¿los congresistas tienen inmunidad parlamentaria? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Una de las prerrogativas que tienen los congresistas es la inmunidad parlamentaria. ¿Y qué significa la inmunidad parlamentaria? Que no tienen un trato como se le da a una persona común y corriente. Aunque ellos digan, no, yo soy un ciudadano común y corriente, no, esto no sucede. Tienen inmunidad parlamentaria. Por ahí el congresista le puede insultar al presidente, le puede insultar al señor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, por ahí le puede insultar incluso a la fiscal de la Nación, a Patricia Benavides, etcétera. Pero como que ya, pues como es congresista, lo insultó y ahí quedó. Pero si otra persona común y corriente, vamos a decir, le insulta por ahí a una autoridad que ocupa un cargo importante, ¿no? Pobrecito de él, ¿no? Que se atenga a las consecuencias, como se dice. Por eso es que el principio de igualdad ante la ley es un derecho de primera generación, no olvidar, principio de igualdad ante la ley es un derecho de primera generación o de la presunción de inocencia también, pero no se cumple del todo, pues como quisiéramos. Dicen que todos somos iguales, todos merecemos un trato igual ante la ley, pero en la práctica como que no, pues no se da, pues no, no se da. Le roban la casa a un pobre, va a la comisaría,
¿Tú crees que lo van a atender rapidito? ¿Rápido lo van a atender? No. Pero si es que le robaron al coronel, le robaron al general, le robaron al congresista, la atención va a ser rápida, ¿sí o no? Claro, eso es cierto, pues. No, no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede tapar lo que sucede, pues. ¿Ok? Porque eso pasa, pues, eso pasa. Por eso, ¿no? Se dice, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Y también Adela Cortina, esta filósofa española, que les recomiendo que lo vean porque tiene muy buenos videos, una profesora que vive actualmente, es una trome, como se dice en ética, en política, dice de que no bastan las leyes, no bastan las leyes si no hay convicción ética. Claro, ¿de qué sirve tener mejores leyes si no hay convicción ética? ¿De qué sirve contar con las mejores leyes si las personas que son las encargadas de administrarlas, pues no las cumplen? Estamos hablando también por ahí de corrupción, porque la corrupción es una cuestión importante cuando hablamos de política. Y por ahí me recuerdo del caso de los cuellos blancos. ¿Y a qué se refiere el caso de los cuellos blancos? El caso de los cuellos blancos del Callao. Se refiere pues a una red de delincuentes, claro, integradas por jueces y fiscales, imagínense, un promedio de 300 entre jueces y fiscales que estaban coludidos inmersos en actos de corrupción, ¿no? Por ahí con narcotraficantes, con empresarios que buscaban favorecimiento, ¿no? El caso de los cuellos blancos del Callao. Por ahí, señor Inostroza, Walter Ríos, ¿no? Entre otros. Bueno, se me vienen a la mente. Ya, ok, ese es un caso, tú averigua en internet caso de los cuellos blancos del Callao y, ¿no? La corrupción de jueces y fiscales. Y nuestra constitución política del Perú dice que el Poder Judicial es el encargado de administrar justicia en el Perú. El poder. Yo quiero el poder, tú quieres poder, mucha gente quiere poder para elegir a los nuevos alcaldes, a los nuevos gobernantes, a los nuevos consejeros, a los nuevos regidores. Mucha gente quiere poder. ¿Por qué quieren llegar a ocupar estos cargos? Bueno, la respuesta es sencilla, quieren poder o porque realmente quieren servir al pueblo. Y no, la gente ya no creo en eso, ¿no? Servir al pueblo, no, pues ya quieren poder, ¿no? Y cada vez hay más candidatos, quieren poder. ¿Qué poder político? ¿Qué poder económico? Porque ganan buen dinero y tienen poder político. Ok, claro. El poder, el poder político. Y es bárbaro, ¿no? Cómo el poder político les hace caminar sobre las nubes o les hace pisar huevos, como se dice a mucha gente, ¿no? Que tiene poder político, que ganan muchísimo dinero. ¿Quién no quisiera? ¿Te gustaría ganar 15.000, 18.000, 20.000, 25.000 soles? ¿A quién no? Entendemos por poder a la capacidad que alguien tiene de controlar mediante su propia influencia o con la amenaza de sanciones, el comportamiento de otras personas haciendo que sus disposiciones sean obedecidas. El poder. Por ahí también me estaba recordando el caso de Odebrecht en el tema de corrupción, esta empresa brasilera, ¿no? Cómo extendía sus tentáculos en muchos países de Sudamérica y esta empresa brasilera, como se colocaba, ¿no? A presidentes, ¿no? Por ahí estaba recordándome también sobre la vacuna gay, ¿no? En el caso en el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? La vacuna gay. Y todo eso está, ¿no? Todo esto estaba fundamentado y todo eso está, pues, ¿no? Ahí en las redes, ¿no? En internet encontramos ahí. Hay un plan nacional de lucha contra la corrupción. Entonces, ese plan nacional de lucha contra la corrupción justamente trata sobre todos estos asuntos que hay de corrupción. Entonces, el poder es la capacidad que alguien tiene de controlar mediante su propia influencia con la amenaza de sanciones el comportamiento de otras personas, haciendo que sus disposiciones sean obedecidas. Es por eso que el poder implica muchísima responsabilidad. Por eso Platón decía, no, 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 el poder no puede tenerlo cualquier ignorante, decía, ¿no? En una democracia muy abierta. No, 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 el poder tiene que tenerlo el rey filósofo, porque al filósofo ha sabido dominar y controlar sus apetitos económicos, como que al filósofo no le importa
juntar dinero, joyas, no. El filósofo tiene la convicción de gobernar. Por eso Aristóteles decía que la política es una rama de la ética. Mire, escucha, la política es una rama de la ética y que la política tiene como objetivo la búsqueda del bien común. Una definición más especial de filosofía política es la explicitación crítica de las ideologías que median los procesos sociales que pretenden legitimar una forma concreta de poder. El poder. Y por aquí, hablando del poder, a ver, vamos con... Por aquí. A ver, un momentito. Por aquí también había seleccionado un pequeño... Aquí está. El poder. Todos quieren poder. O mucha gente quiere poder. La capacidad de hacer o influir en la conducta de otros. En el ámbito social, hablamos de esferas de poder dentro de la familia, o también en la escuela. En el ámbito político, son los gobernantes quienes ejercen el poder con las condiciones de la legalidad, es decir, el respeto a las leyes y la legitimidad, el reconocimiento de su poder por parte de la ciudadanía. Las formas de ejercicio del poder son la persuasión, que es convencer al otro de hacer que lo que se le indica es para su beneficio. La manipulación, que es dirigir la conducta de una persona sin que ella se dé cuenta. Y la coerción, que es obligar a alguien a comportarse de determinada manera por la fuerza. Los instrumentos de poder son, por un lado, la ley, y por otro lado, la fuerza de los cuerpos armados. Los agentes de poder son, en primer lugar, el Estado, que es un sistema de dominación con poder legítimo de coerción. Los elementos que componen el Estado son la población, el territorio y el poder entendido por las autoridades de gobierno, las leyes, la fuerza de seguridad, la justicia. Otro de los agentes de poder es el poder económico, ejercido por personas o empresas. Y por último, los medios de comunicación, también conocidos como poder, es el poder y justicia. Otro de los Hasta ahí creo que es lo que más nos interesa. Y regresamos nuevamente y rápidamente con nuestra diapositiva. ¿Sirven las ideologías? Bueno, con el material, ¿no? Ya por ahí también ya se tiene un poquito más en claro a lo que se hace referencia con el poder. Muy bien, ¿sirven las ideologías? Dice, no todos los pensadores políticos han aceptado que las ideas y las ideologías sean de mucha importancia. Y esto es lo que viene, es muy importante aquí, ¿no? En esta segunda parte que dice, a veces se ha pensado que la política es poco más que una lucha desnuda por el poder, ¿no? Y esto es cierto, porque no me dejarán mentir que en campaña política, pues esto es una lucha desnuda, se dicen de todo, los ataques van y vienen, no hay reparos muchas veces para poder agredir
a la otra persona. Y esto no es bueno, ¿no? Porque se habla de una fiesta electoral, entonces de fiesta electoral no tiene nada, ¿no? Parece que tuviera otro significado, pero no una fiesta electoral, parecería un funeral electoral, porque se dicen de todo y de todo, y bueno, esto es preocupante, ¿no? Esto es preocupante. Por ejemplo, me estoy recordando a un pensador que se llama Carlos Gaviria Díaz. Carlos Gaviria Díaz decía, aquellas personas que se presentan muchas veces para ocupar un cargo, pues ya no son verdaderos candidatos, sino son vistos como empresarios, porque cuando llegan al poder, cuando llegan al poder, pues lo que más les va a importar es recuperar su dinero. Y lo último va a ser preocuparse por el bien común. Y nunca van a combatir la pobreza, nunca van a erradicar la pobreza, porque de la pobreza se valen para ganar las elecciones. Entonces, parece que las ideas y las ideologías son simplemente, dice, un escaparate, ¿no? Que se utiliza para ocultar las realidades más profundas de la vida política. ¿Sirven las ideologías? El economista británico John Keynes argumentó que el mundo está gobernado por algunas ideas de economistas y filósofos políticos, ¿no? Argumentó que el mundo está gobernado por algunas ideas de economistas y filósofos políticos. Y no deja de tener sentido, porque los grandes economistas influyen y seguirán influyendo, porque, por ejemplo, por ahí podemos recordar a Adam Smith, a Milton Friedman, a Edward Friedman, o a uno más reciente, Michael Porter, economistas. Por ahí también, ¿quién dice que no sirve la filosofía? Hay filósofos políticos que aportan grandes ideas. Estamos viviendo un modelo globalizado, estamos en una economía mundial, vivimos en un mundo globalizado. Y este mundo globalizado del cual hablamos es justamente porque han influido las ideas de los grandes economistas y los grandes filósofos políticos, de los grandes empresarios. Daniel Stulin, así como cultura general, tiene una obra que se llama Los secretos del Club Bilderberg, y Daniel Stulin en esta obra Los secretos del Club Bilderberg nos dice que desde 1950, en alguna parte del mundo, todos los años, en alguna parte del mundo, que nadie se entera así, no se puede enterar fácilmente nadie, se reúnen los hombres más poderosos del mundo para poder tomar las decisiones por el mundo, para el mundo. Las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como erróneas, tienen más poder de lo que comúnmente se entiende. De hecho, el mundo está dominado por ellas. Sirven las ideologías. Las ideas y las ideologías influyen en la vida política de diversas formas. La primera, estructuran la comprensión política, esto es bastante claro, porque gracias a las ideologías, gracias a las doctrinas, podemos entender y comprender de qué trata el socialismo, de qué trata el comunismo, de qué trata el nazismo, o de qué trata, claro, el nazismo con sus prejuicios de superioridad de raza, ¿no? Algo tonto que lo vemos hoy en día. Dan forma a la naturaleza de los sistemas políticos, actúan como una forma de cemento social. La ideología dice que ha sido un componente esencial de la historia mundial durante más de 200 años. Esto lo que viene aquí es muy importante. ¿Cómo surge? De los trastornos económicos, sociales y políticos. No olvidar eso. Dicho de otro modo, surge de los problemas económicos, sociales y políticos. Surge de los descontentos económicos, sociales y políticos. Solo como ejemplo, ya vale la redundancia, la Revolución Francesa, 1789. Monarquías absolutistas. Y justamente, gracias a las ideas de los liberales, ¿sí? Influyó mucho para derrocar estas monarquías absolutistas, que se heredaban el poder por una cuestión de sangre, linaje, por cosas muy subjetivas, ¿no? Entonces, una nueva ideología con el lema de igualdad, fraternidad, con libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, una nueva ideología que hizo posible el derrocamiento y la desaparición de estas monarquías absolutistas con la toma de la Bastida, si no me equivoco.
La ideología política se define como un conjunto de ideas más o menos coherentes que proporciona la base para la acción política organizada. Eso es un dato muy importante. Las ideologías tienen las siguientes características. Ofrece una descripción del orden existente, como una visión del mundo. Eso nos da, pues, eso no es fantasía. Promueve un modelo del futuro deseado. Hablemos de la democracia. Claro, la democracia, más allá de todos sus defectos, pues justamente promueve un mundo mejor, con mejores oportunidades para todas las personas, una visión de la buena sociedad. Explica cómo puede y debe de producirse el cambio político. Espectro ideológico. En pocas palabras, el espectro ideológico es la forma como se organizan las instituciones políticas. Es la forma como las instituciones políticas van a orientar el uso del poder. Espectro ideológico. La manera en que se organizan las instituciones políticas, las organizaciones políticas, cómo éstas orientan el uso del poder. Espectro ideológico. Los orígenes del término izquierda y derecha en la política se remontan a la Revolución Francesa. Izquierda, derecha, eso ya nos cansa, ¿no? Partiendo de sus significados originales, el pensamiento de izquierda acoge el cambio, generalmente basado en la creencia del progreso, mientras que el pensamiento de derecha se resiste al cambio. También vivimos hace poco, el año pasado, ¿no? Claro, las elecciones presidenciales, ok, por un lado, los de la derecha, no, que gane la señora Keiko, ¿no? Como que no queremos el cambio, el statu quo, expresión en latín que significa no al cambio, statu quo. Y por el otro lado, queremos que gane el señor Castillo, sí al cambio, queremos nuevas leyes, nuevas medidas políticas, económicas, sociales, ¿no? Una confrontación de izquierda y derecha, pero también están los que se declaran como del centro, ¿no? Como para escabullirse, ¿no? Para que no me digan que soy de la izquierda ni de la derecha, del centro. Bueno, posturas que al final si no contribuyen al desarrollo del pueblo, si no ofrecen mejor calidad de vida, no tiene sentido, pues, ¿no? Pero dentro de la democracia está permitido ese tipo de pensamientos. Principales, no estamos hablando de esa izquierda radical en todo caso, estamos hablando de una izquierda más que todo electorera hoy en día, porque ese vamos en tiempos de antaño, no es pues la de ahora, ¿no? Al menos en nuestro país es más una izquierda oportunista electorera. Principales ideologías, liberalismo. El término liberal dice que se ha utilizado desde el siglo XIV, pero ha tenido una amplia variedad de significados. Siglo XIV. Proviene del latín liber, se refería a una clase de hombres libres. ¿Ok? Están en contra de todo esto. El hombre es un ser libre, pero un ser libre que ama la justicia, que ama la libertad, que respeta los derechos. Algunos conceptos claves del liberalismo. El individualismo. El individualismo es un concepto clave. Dice, la creencia en la primacía del individuo es el tema característico de la ideología liberal, pero ha influido en el pensamiento liberal de diferentes maneras, ¿no? El individualismo es un concepto clave. La libertad, no olvidar que la libertad individual es para los liberales el valor político supremo. No hay más. La libertad individual es para los liberales el valor político supremo, principio unificado. Puede ser una pregunta, ¿y cuál es el valor supremo, o la libertad individual es el valor supremo para quién? Por ahí conservadurismo, por ahí te pueden poner hasta nazismo, fascismo, ¿no? Los liberales, ¿ya? Estamos aquí entonces. En cuanto a la libertad, hay libertad negativa y libertad positiva, ¿no? Libertad negativa y libertad positiva. La libertad negativa, ausencia de restricciones. La libertad positiva, autodominio o autorrealización. El logro de la autonomía o el desarrollo de las capacidades humanas. ¿Cuál es la mejor? La libertad positiva. No olvidar que la libertad individual es el valor
el valor supremo, ¿no? Para los liberales. La razón. Dice que la defensa liberal de la libertad está estrechamente relacionada con la fe en la razón por varias razones. Vale la redundancia. Fortaleció su fe tanto en el individuo como en la libertad. Y luego dice que se inclinan a ver la historia humana en términos de progreso. Progreso significa literalmente avance, un movimiento hacia adelante. Y claro, el liberalismo con sus ideas tan importantes, pues contribuyeron justamente a construir un mundo mejor, un mundo con mejores oportunidades, un mundo donde se rompan esos patrones de gobiernos que, cerrados, totalitarios, que no le han hecho nada bien a la humanidad. El conservadurismo. En el lenguaje cotidiano, el término conservador dice que tiene una variedad de significados. Puede referirse a un comportamiento moderado cauteloso, un estilo de vida que es convencional, incluso conformista, o un miedo o rechazo al cambio. Miedo, miedo, temor, rechazo al cambio, ¿no? El conservadurismo, a diferencia del liberalismo, pues es, el liberalismo va también por el cambio, apuesta por el cambio, ¿no? Pero el conservadurismo como que no, hay temor, hay miedo, y esto está asociado a sistemas feudales, a monarquías absolutistas, o a la misma derecha dentro de, vamos a decir, dentro de un tipo de pensamiento político del siglo XXI, ¿no? Claro, el conservadurismo, que no se rompe esa línea o ese modelo político, económico, social de gobierno, porque todo sistema de gobierno, jóvenes señoritas, es un sistema político, económico, social. Como ideología política, dice el conservadurismo, se define por el deseo de conservar, reflejada en una resistencia al cambio o al menos en una sospecha al cambio. Algunos conceptos claves. Tradición. Se entiende tradición como los valores, prácticas o instituciones que han perdurado en el tiempo y en particular se ha transmitido de una generación a otra. La imperfección humana. El hombre es imperfecto, pero tiende a la perfección. La imperfección humana se entiende de tres formas. Los seres humanos son criaturas, dice, psicológicamente limitadas y dependientes, lo cual lleva a enfatizar la importancia del orden social y a sospechar de los atractivos de la libertad. Los seres humanos son moralmente, dice, imperfectos, es decir, tienen una visión pesimista, incluso hobbesiana. ¿Te recuerdas de Hobbes, quien habla del homo homini lupus? ¿Y qué significa el homo homini lupus? Significa de que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? El homo homini lupus. Y como que este dicho o esta expresión de Thomas Hobbes, siglo XVII, como que está vigente, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. El más fuerte quiere dominar sobre el más débil. O esto también nos puede hacer recordar como a la dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? Es como que el amo siempre quiere conservar su poder. El amo siempre quiere dominar al esclavo, pero el esclavo también le mira con ojos de cólera al amo, porque el esclavo también quiere dominar. Es como que la naturaleza del hombre es de dominar, es de someter al otro. El amo siempre quiere someter al esclavo, pero el esclavo dice: ¿en qué momento me voy a rebelar? ¿En qué momento se acaba esta esclavitud? No es de que porque esté callado, no piensa en que su estado tenga alguna posibilidad de cambio, ¿no? Es por eso que a lo largo de la historia, pues, ¿no? Se han aferrado bastante bien del poder de ciertos grupos y no le han dado, pues, como se dice, oportunidad, ¿no? Pues, ¿no? Para que la gente más débil pueda, ¿no? Tener algún tipo de oportunidad de ocupar o de ostentar el poder. Por eso el mismo Marx, ¿no? Habla de la burguesía y habla de la, ¿cómo se llama?, de la clase obrera o del proletariado, ¿no? Es como que los burgueses pues siempre los han controlado al milímetro para que todo quede en un statu quo, sin cambio. Sostienen que los poderes intelectuales de la humanidad son limitados para que la razón humana lo comprenda plenamente.
Estructura orgánica de la sociedad. Los conservadores dice que han pensado tradicionalmente en la sociedad como un ser vivo, un organismo cuyas partes trabajan juntas, como lo hace el cerebro, el corazón, los pulmones y el hígado dentro de un organismo humano. Esto no tiene nada de malo. Esto está bien. Ya lo dijo Platón. La sociedad política es una estructura ordenada y toda sociedad necesita tener una estructura orgánica. Necesita que sus partes, que sus instituciones estén interconectadas. Claro, jerarquía y autoridad. Los conservadores han creído tradicionalmente que la sociedad es naturalmente jerárquica, caracterizada por gradaciones sociales fijas o establecidas, ¿no? Jerarquía y autoridad. Los conservadores han creído tradicionalmente que la sociedad es naturalmente jerárquica, caracterizada por gradaciones sociales fijas o establecidas. Esto es como que algo necesario, esto es algo natural, que haya jerarquías, ¿no? Bueno, por un lado sí entendemos que es necesario que haya jerarquías, porque no todos pueden ser presidentes, no todos pueden ser congresistas, en el sentido de que no todos pueden ser gerentes, siempre tiene que haber jerarquías, ¿no? Pero esto de la jerarquía no hay que entenderlo como en un sentido de dominio o de vulnerar los derechos humanos. El socialismo. El término socialista deriva del latín sociare, que significa compartir. Voy a compartir. Mientras que para el liberalismo, la libertad individual es el valor supremo, para el socialismo es la igualdad, pero la igualdad social. No es la libertad individual, es la igualdad social. Primero está la sociedad, antes que el individuo. Los socialistas consideran que la igualdad social es la garantía esencial de la estabilidad y la cohesión y que promueve la libertad. Ahora, hablar del socialismo tiene variantes. Hay una socialdemócrata, por ahí también se habla de un comunismo, o sea, tiene variantes. O sea, hablar de la política, pues, es un curso ya, es un curso que se lleva semestralmente. Es una asignatura que se trabaja semestralmente en una escuela de filosofía, sobre todo, de filosofía política, ¿no? Un semestre, o hasta puede ser más. Algunos conceptos claves, la comunidad, la cooperación, la igualdad. Comunidad. En el fondo, el socialismo ofrece una visión unificadora de los seres humanos como criaturas sociales. Cooperación. Si los seres humanos son animales sociales, los socialistas afirman que la relación natural entre ellos es de cooperación más que de competencia. Igualdad. El compromiso con la igualdad es en muchos aspectos la característica definitoria de la ideología socialista, ¿no? ¿Ok? Conceptos claves entonces, no olvidar la comunidad, la cooperación, la igualdad. El fascismo. El tema definitorio del fascismo es la idea de una comunidad nacional orgánicamente unificada, encarnada en la creencia en la fuerza a través de la unidad. Miren, jóvenes, algo que no hay que olvidar es que el fascismo, por ahí recordando, por ejemplo, a Benito Mussolini, el fascismo es un sistema totalitario, son sistemas cerrados, donde no se respeta el pluralismo, donde no se respeta, donde no hay discursos públicos, donde no se respetan los derechos humanos, donde los medios de comunicación tienen el control, ¿no? O sea, están al servicio de los grupos de poder. Entonces, ¿qué Estado de Derecho? ¿Qué imperio de la ley? Nada de eso. El fascismo pone el acento en un Estado absoluto, Estado en el sentido de que son un grupo de personas los que tienen el control, el poder, ¿no? El fascismo en que primero es mi nación, segundo es mi nación, tercero es mi nación. El nazismo que le pone, vamos a decir, considera que su raza es superior, ¿no? Mi raza es superior a comparación de otras. Entonces, tanto el nazismo, el fascismo son sistemas cerrados, absolutistas, totalitarios. ¿Es bueno? No, no son buenos. Y la democracia proviene de dos voces griegas, demos, pueblo, kratos, poder, gobierno, gobierno del pueblo, el poder lo tiene el pueblo. El diccionario de la Real Academia Española la define en su primera acepción como la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. Y por último, recordando lo que dijo el expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, el gobierno, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Tenemos que defender siempre la democracia, con todos los efectos que pueda tener, jóvenes.
la democracia es el mejor sistema de gobierno. ¿Ok?